Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 23 de enero en esta segunda semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia, a dos grandes santos, San Ildefonso de Toledo y también el beato Enrique Suso, religioso. ¿Quién fue San Ildefonso? Era sobrino del obispo San Eugenio, en la ciudad de Toledo, España. San Ildefonso fue monje y rector de su cenobio. Fundó un convento de religiosas en los alrededores y después fue elegido obispo. Uno de los rasgos más característicos de la obra literaria de San Ildefonso es el entusiasmo casi exagerado con que habla de la Santísima Virgen y que se debe fundamentalmente al lenguaje mariano que se impuso en Toledo por aquella época. Y tiene tanta devoción que nos narra la tradición y la historia de este gran santo, que una vez entró con algunos laicos y dos de sus diáconos a la capilla privada donde celebraban misa. Encontraron una gran luz, se asustaron los laicos y él junto con los consagrados llegaron y se acercaron y se dieron cuenta que era la Virgen María quien le regaló una casulla para que celebraba el sagrado sacrificio, pidiéndole que solo la utilizara en los días festivos dedicados a ella. Así que qué importante y qué hermosa la historia de este gran santo de la iglesia. También el beato Enrique Suso, religioso. Este beato Enrique o Susé, junto con Eckhart en 1260 al 1327 y junto con Taulero de 1361, es el gran representante de la mística alemana. Después de las catedrales, las cruzadas y la grande escolástica, fue en la mística de los tres dominicos y después en Ruysbrock y Gersón y en la imitación de Cristo, en donde se manifestó a fines del siglo XIII y primera mitad del siglo XIV, la fuerza perennemente creadora del Espíritu prometido por Cristo a su iglesia. Los tiempos eran difíciles para la iglesia, sobre todo en Alemania. Los contrastes entre papado e imperio, el destierro de los papas en Aviñón, la famosa peste del 1327 al 28 y la más tristemente célebre del 1348, la muerte negra. Todo esto angustiaba a los espíritus. Enrique Suso, o Zeuse, era el apellido materno. Nació en Constanza el 21 de marzo de 1295. A los 13 años entró donde los dominicos y durante unos 5 años fue más bien mediocre espiritualmente, pero una fuerte experiencia espiritual lo convirtió y lo puso al servicio de la sabiduría eterna. Estudió en Constanza, Estrasburgo y Colonia. Tuvo por maestro a Eckhart y lo defendió en el Librito de la Verdad, que le hizo perder la cátedra que le habían asignado en Constanza inmediatamente después de la ordenación sacerdotal. Entonces, Suso se dedicó a la pastoral y sobre todo a la predicación y a la dirección espiritual, especialmente de las hermanas dominicas. Por esto, mantuvo una gran correspondencia epistolar en la que sobresalen la delicadeza de alma, la fantasía y el compromiso espiritual que lo han hecho comparar con San Bernardo y San Francisco de Asís. 11 de estas cartas, verdaderas obras maestras del idioma alemán, fueron escogidas por su discípula y amiga Isabel o Elsbeth Steyl, que lo animó también a preparar algunas memorias de su vida, primer ejemplo en alemán de autobiografía espiritual, que después ella reelaboró para la vida de Zeuse. Estas dos obritas, junto con el ya citado Librito de la Verdad y el Librito de la Sabiduría Eterna, son parte del ejemplar, la obra publicada en 1362 por el beato Suso, que también escribió el Librito de Amor, el Oficio de la Sabiduría Eterna y el escrito latino Orologium Sapiense, reelaboración del Librito de la Sabiduría Eterna. Según Suso, con la mística, un hombre humilde y paciente debe despojarse de las criaturas, conformarse con Cristo y transformarse en la divinidad. El culto del beato Suso quedó confirmado en el año 1831. Pidamos pues su poderosa intercesión. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén,
de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, qué importante es saber que hoy es jueves eucarístico y sacerdotal, día de la cita con Jesús sacramentado. Así que visita al sagrario, visita al Santísimo, ve a la hora santa a tu parroquia, al templo más cercano a tu comunidad. Pide por el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes, las vocaciones. Sí, hoy es día de las vocaciones. Por cierto, este próximo sábado tenemos encuentro con los jóvenes varones que tienen inquietudes vocacionales, que tienen 17, 18 años en adelante y que están terminando su último año de diversificado allá en el Santuario Eucarístico de Adoración Perpetua en la zona 3 de Misco. Si conoces a alguien que tenga alguna inquietud, invítalo para que pueda llegar y también le acompañemos en su proceso vocacional. Así que oremos por los jóvenes, oremos por las vocaciones. Qué importante saber que en este día, pues el Señor nos habla a través de la carta a los Hebreos en la primera lectura, capítulo 7, versículo 23 al capítulo 8, 6. ¿Y qué se nos dice de Jesucristo? Que es el sumo sacerdote por excelencia. Sí, tiene un sacerdocio eterno, dice, porque permanece para siempre. Y por eso es capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios. Porque se entregó, murió y resucitó. Por eso nos salvamos a través de Él. Así es, y nos damos cuenta cómo cada sumo sacerdote, cada sacerdote que de la antigua alianza o los sacerdotes también actuales ofrecemos dones y la víctima que es Cristo Jesús por nuestros pecados y los pecados de los demás. En cambio, Jesús no. Convenía, dice hoy, que fuera santo, inocente, inmaculado y separado de los pecadores, elevado por encima de los cielos, y por eso no necesita, como los demás, ofrecer diariamente víctimas, sino más bien se ofrece de una vez para siempre. Sí, qué importante, qué interesante lo que se nos dice. Jesús como el sumo y eterno sacerdote, aquel que se ofrece de una vez por todas para salvarnos. El que cree en Jesús, pues se salva. Y claro, no solamente se trata de la fe, sino de actuar en consecuencia. De lo contrario, no tendría sentido solamente creer en Él, pero no actuar como Él nos pide. Así que pidámosle a Jesús que hoy, que es jueves eucarístico, vivamos según su voluntad, nos transfiguremos juntamente con Él, que nos configuremos a su imagen y semejanza, que tratemos de vivir nuestra identidad cristiana, movidos por el Evangelio, por las virtudes que ahí se nos narran, se nos muestran. También hoy muchos llegaban a visitar a Jesús, porque veían en Él a aquel hombre que tenía autoridad, al Hijo de Dios. Llegaban de todas partes y hoy el texto nos menciona muchos lugares desde donde le acompañaban y lo buscaban. ¿Por qué? Porque le llevaban a los enfermos y era tanta la gente, dice, que estaba a punto de aplastarlo. Enfermos, lisiados, paralíticos, leprosos, ciegos, sordos, mudos, personas que tenían que estaban tullidos, por ejemplo, aquellas personas que estaban poseídas por el enemigo, y dice que se le echaban encima para tocarlo, porque Jesús los curaba, Jesús tenía autoridad. Hoy nos hace falta la fe. Jesús sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre, dice el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Por lo tanto, ese mismo Jesús del que nos habla hoy el Evangelio es el mismo que está presente en la hostia consagrada, aquel que está en la custodia vivo. Qué hermoso sería que todos nos fuéramos a tocar a Jesús y querer echárnosle encima, como dice el texto bíblico, y decirle: Señor, aquí estoy, sáname. Jesús lo haría. Su poder es espectacularmente grande y sigue haciendo obras, sigue haciendo milagros y signos. ¿Pero qué nos pide? La fe, nos pide creer.
Cuando Jesús en el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo llega a visitar al siervo del centurión romano, Jesús alaba aquella fe. No he encontrado en nadie en Israel una fe tan grande. ¿Qué pide Jesús? La fe, creer, confiar en Él. Y si estás pasando hoy, hermano o hermana, un momento difícil, duro, una persecución, un problema, una enfermedad, un dolor, una pérdida, hoy Jesús te pide que creas. Toca a Jesús, visita a Jesús, háblale a Jesús, preséntale a Jesús tu dificultad, tu situación y no dudes en que Él te la resolverá. Escucha, no dudes en que Él te la resolverá. Jesús todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para el que cree. Todo es posible para aquel que tiene fe, para aquel que confía, para aquel que cree en el Señor. Así que bueno, hoy es un día muy especial para ir delante suyo y para ponerte en su presencia. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.